Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Martínez, a nombre de la maestra Alicia Luna Rodríguez, directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Innovación en Educación Superior, Perspectivas Latinoamericanas, Argentina, Colombia, México. Saludamos a la doctora Liliana Martínez de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Bienvenida, doctora. Muchas También gracias. saludamos al maestro Sergio Barbosa Granados, de Colombia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, profesor Mauricio. Saludamos al doctor Manuel Espartaco López Sainz, de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Y también le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Arellano Rabiela, de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, quien será uno de los presentadores. La mecánica que utilizaremos será la siguiente. Iniciaremos con la presentación a cargo de un servidor y enseguida el doctor Arellano hará uso de la palabra. Y posterior a esta presentación daremos la palabra a los autores, quienes nos van a compartir más a detalle o algunos comentarios más puntuales sobre la investigación que realizaron en el siguiente orden. Primero, la doctora Liliana Martínez, enseguida el maestro Sergio Barbosa y el doctor Manuel López Sáenz. Esa será la participación. En cada una de las participaciones que tengan los autores, le solicitamos al auditorio que podrán hacer uso del chat si quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario muy específico a cada uno de los autores. Iniciamos, pues, con esta presentación. La obra que nos comparten los autores son producto de investigaciones que se enmarcan en las condiciones de pandemia que vivimos como humanidad a causa del COVID-19, que nos llevó a evitar contagios en nuestras comunidades educativas y dar un giro a la vida académica para estudiantes y docentes del mundo entero. El libro está estructurado en 4 capítulos que dan cuenta de cómo se enfrenta en cada institución la necesidad emergente de dar continuidad a los procesos de aprendizaje de la comunidad estudiantil. El primer capítulo, titulado Cooperación Internacional y Políticas Lingüísticas en la Universidad Nacional de San Juan, sus autores, Nirva Carestia, María Marcela Mora y Hernán Alvis Rojas, plantean la necesidad de desarrollar una estrategia institucional que incorpore en su misión, visión, procesos y procedimientos institucionales la dimensión internacional de la universidad. Realizan un análisis de la situación internacional de la Universidad de San Juan en relación con las políticas lingüísticas que favorezcan las mismas oportunidades de acceso en el ámbito internacional de la comunidad universitaria. Recuperan las resoluciones normativas que sustentan la incorporación de las políticas lingüísticas. Entre las acciones que derivan de la investigación realizada, refieren a proyectos en los que el dominio de idiomas como el inglés, el alemán, el portugués, francés, griego e italiano están presentes en los programas de formación profesional que ofrece la universidad. La experiencia de innovación consiste en la realización de 3 proyectos extraáulicos. Y eso nos permite entender el éxito que tiene esta experiencia. El capítulo concluye señalando que se tiene un largo camino por delante en cuanto a la cooperación y colaboración entre instituciones de educación superior. Resalta la idea de que las nociones de multiculturalidad e interculturalidad habrán de preverse en términos lingüísticos, que es lo que ofrece esta investigación. El capítulo 2, llamado Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, un medio para sostener el proceso de aprendizaje en instituciones de nivel superior en tiempos de pandemia. Las autoras Liliana Beatriz Martínez Dávila, Genoveva Boisi y María Fernanda Lozano presentan la experiencia del desarrollo de clases en modalidad virtual en la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Su investigación tiene como punto de arranque el impacto que provocó el cambio de la organización de clases en un entorno virtual. Se alude a que las transformaciones no son solo al interior de cada disciplina, sino que abarca diversos ámbitos posibilitadores de nuevas concepciones o paradigmas
pueden coexistir a pesar de ser contradictorios. Plantean una interrogante esencial en cuanto al nivel de preparación de la infraestructura digital que tiene América Latina para afrontar tales desafíos. Si el ecosistema digital está en posibilidad de afrontar el desafío que provoca la pandemia que vivimos hoy en día. El principal desafío, señalan las autoras, es desaprender para aprender y reaprender. La utilización de un enfoque pedagógico adecuado a las tecnologías de la información y la comunicación se hace necesario bajo este enfoque. Se advierten y se derivan de este estudio diversas problemáticas que dejan como vetas de investigaciones futuras esta gran alternativa. Las posibilidades tecnológicas de la universidad son buenas para afrontar esta situación al contar con una plataforma institucional que apoya a otros medios como el WhatsApp para mantener mayor cercanía con la comunidad estudiantil. El capítulo cierra señalando que hay una necesidad de adoptar los entornos de aprendizaje, de adaptar y adoptar nuevos entornos de aprendizaje, pues el cumplimiento de los derechos de los estudiantes implica la mejora de las condiciones institucionales. Es decir, hay un entendimiento sobre el estudiantado que tiene el privilegio y el derecho de aprender. El capítulo 3 de aprendizaje, estilos de aprendizaje y uso de las TIC en estudiantes universitarios colombianos, cuya autoría es del maestro Sergio Barbosa Granados, Valentina Castaño Álvarez y Lilibet Sanz Valencia, es producto de una investigación que pretende determinar la relación entre estilos de aprendizaje y el uso de tecnologías de información y comunicación en estudiantes de pregrado de 2 universidades colombianas. La investigación está enmarcada en los planteamientos de Honey y Mumford en torno a los estilos de aprendizaje y de Fraile Calle en cuanto a las tecnologías de la información y comunicación. Se alude a la cultura y fomento del desarrollo social con soporte tecnológico, y esto es parte del sustento que da un gran apoyo a la investigación que realizan. Uno de los puntos sobresalientes señalados en la investigación es el triángulo didáctico que se establece en la relación profesor-estudiante-contenido. Los resultados arrojados señalan que el estilo de aprendizaje predominante y la frecuencia de uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Adentrarnos al libro nos va a permitir encontrar cuál es ese estilo de aprendizaje y cuál es la frecuencia que más utilizan estos estudiantes. Cuarto y último capítulo, titulado Aprendizaje del inglés en la web 2.0, una experiencia de aprendizaje autodirigido, el doctor Manuel López enmarca su investigación en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños en el contexto del Plan de Estudios 2012 para la formación de docentes de educación preescolar en la Ciudad de México. Recupera el marco común europeo de competencia digital y el marco común europeo de referencia para las lenguas. Se diseñó como estrategia el uso de herramientas gratuitas de la web 2.0 con estudiantes de primer semestre de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Plantea una serie de interrogantes que resultan muy interesantes. A lo largo de toda la investigación, él va haciendo planteamientos y cuestionamientos muy interesantes que nos permiten abrir un abanico muy amplio para investigar e identificar lo que acontece con la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Entre los hallazgos se señala el avance significativo de las estudiantes luego de haber resuelto un pretest en comparativo con el posttest aplicado. Estas 4 investigaciones nos permiten entender que el uso de la tecnología, la comunicación y, como lo señala el doctor López en su investigación, las tecnologías asociadas, las tecnologías del empoderamiento social y las tecnologías del aprendizaje van a abrir una nueva posibilidad para que nosotras y nosotros, como docentes de educación superior, abramos nuestros horizontes hacia un nuevo planteamiento en pro y en favor del aprendizaje de nuestros estudiantes, mediando a través de la tecnología informática. Esto es en grandes rasgos lo que yo les quiero compartir del libro. Lo recomiendo sobremanera. Estamos ante una magnífica obra
que nos da una gran posibilidad a todos aquellos que estamos llegando a la tecnología tardíamente por nuestra generación, pero que nunca la hemos dejado y que siempre ha estado presente con nosotros. Ahora la tecnología digital es lo que nos va a ayudar. Esto es lo que yo les quiero compartir. Felicito a los autores de estas investigaciones y ahora le quiero ceder la palabra a mi compañero, el doctor Francisco Arellano. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, maestro Mauricio. Bien, antes que nada, yo quiero empezar primero con las felicitaciones. O sea, felicito en un momento dado a los autores y a los docentes que los acompañaron en estas investigaciones para poder llegar con éxito la culminación de este libro. Este libro, como lo planteó ya muy acertadamente el maestro Mauricio Martínez, él ya hizo como un recuento de la estructura del libro, de los capítulos, estuvo navegando alrededor de los puntos que le parecieron muy interesantes del mismo. Yo considero que tiene como unas líneas transversales muy interesantes. En primer lugar, la parte de las TICs está en todas las investigaciones. Estamos hablando aquí de 3 casos que tienen similitudes. Estamos hablando de un caso de una escuela en México, que es la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Estamos hablando también del caso de universidades, de una universidad en Argentina, la Universidad Nacional de San Juan. Estamos hablando también de un estudio comparativo en Colombia, con la Universidad Cooperativa de Colombia, con la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras. Es decir, estamos hablando de contextos en un momento dado que tienen ciertas particularidades, el contexto argentino, el contexto colombiano, el contexto mexicano, pero también tienen varias similitudes y por eso empecé con esta parte. La transversalidad que se ve en todas las investigaciones, de la importancia que se le da a las TICs, es algo que hay que rescatar de esta publicación. Las TICs son, y creo que serán, ahora una de las herramientas más importantes para poder incentivar estos cambios que en un momento dado quieren proponer aquí los autores. Porque la otra palabra transversal que tiene este libro es la cuestión de la innovación. La innovación, muchos en el sector educativo le tenemos miedo. Cuando hablamos de innovar, de repente decimos, ¿y eso qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque la innovación implica cambio. Si no hay cambio en un momento dado, no vamos a tener innovación. Y el cambio muchas veces nos da miedo. Y ese miedo muchas veces hace que haya resistencia en un momento dado para poder tener estos cambios. Y por eso la innovación es otro de los conceptos que yo veo transversales en esta publicación, que permea en un momento dado cada uno de los capítulos. Aquí la cuestión, y quiero resaltar algo que los autores marcan en sus investigaciones, la cultura esta de la innovación o este cambio que quieren tener para poder mejorar, lo están viendo o lo están permeando a través de varios procesos. No solamente es un cambio o una mejora en el aula, en el salón de clase, sino también están viendo la parte de innovación y cambio en la organización de instituciones educativas, lo están viendo también en las prácticas e interacciones de los integrantes de estas instituciones educativas y obviamente en toda la cultura institucional. Entonces aquí hay varias cuestiones muy interesantes, independientemente de que cada investigación está enfocada a determinado grupo, que está enfocada a determinada temática. Esta parte de la innovación y esta parte del uso de las tecnologías está presente y se resalta la importancia. Por ejemplo, en el caso del capítulo 1, no quiero volver a repetir lo que ya comentó acertadamente el maestro Mauricio, en la parte del capítulo de cooperación internacional y políticas lingüísticas. Algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención, además de lo expuesto anteriormente, y seguramente la doctora Liliana luego reforzará algunas otras cosas adicionales de esta parte de la investigación, es el hecho de la importancia de poder afianzar redes internacionales. Estas redes internacionales
que se pueden dar entre escuelas y universidades es lo que en un momento dado puede permitir que esta innovación y este uso de las tecnologías se pueda compartir a ámbitos más allá de un país, sino ya va a nivel de universidades, de escuelas y de países. Y también me llama mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo con que este diálogo que se formaría en un momento dado, este diálogo intercultural tiene que ser siempre enmarcado en la parte del respeto. Cada una de las culturas tiene sus propias identidades, sus propias particularidades, y entonces sí es importante conocer cuestiones de la cultura colombiana, de la cultura mexicana, de la cultura argentina en este caso, para poder tener un diálogo de respeto. Algo que en lo particular a mí me llama mucho la atención también de este libro, que también lo mencionó ya el maestro Mauricio, es en el capítulo 2, el que está dedicado al uso de las TICs en tiempos de pandemia, ¿sí? Estamos ahorita precisamente con esta pandemia, tuvimos que cambiar abruptamente en un momento dado la manera de visualizar a la escuela, la manera de visualizar la práctica educativa, la manera de aprender, la manera de enseñar, la manera de manejar, y aquí las TICs jugaron un papel muy importante. Sin poder tener conectividad, sin poder en un momento dado utilizar este tipo de plataformas, este cambio hubiera sido totalmente muy complicado. Entonces aquí es una cuestión de, en este capítulo podemos ver de que la innovación y este cambio se tuvo que dar de manera abrupta y muy rápidamente. Aquí no tuvimos ni hubo posibilidad de podernos adaptar al cambio, sino tuvimos que estar trabajando e irnos adaptando durante el mismo. En el capítulo 3, el capítulo de estilos de aprendizaje y uso de las TICs en universitarios colombianos, me llama la atención en un momento dado este estudio comparativo que se hizo con 2 universidades colombianas, con 2 escuelas colombianas, donde tuvieron en un momento dado una muestra de 220 estudiantes, es decir, una muy buena muestra. Y también me llama mucho la atención el hecho de que dentro de los resultados, por los estilos de aprendizaje que más resaltan es el tipo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje reflexivo y el estilo de aprendizaje teórico. Y que de las TICs lo que más se utiliza son el chat y el correo electrónico. Entonces aquí vienen algunas reflexiones acerca de qué tipo de uso le estamos dando a las TICs. Y finalmente, en el último capítulo, que está enfocado a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, del aprendizaje del inglés en la web 2.0, que estuvo enfocado al primer semestre de la licenciatura de educación preescolar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pues aquí se arrojan también datos muy interesantes, muy relevantes, con respecto a ritmos, con respecto a estilos, con respecto a la autogestión del aprendizaje de los alumnos, de las habilidades comunicativas del inglés, esta parte de aquí, y la valoración en un momento dado que tiene la web. Entonces, estos son algunos puntos. O sea, podríamos pasarnos mucho más tiempo hablando de cada uno de los capítulos de las cuestiones. Yo quise aquí en esta pequeña presentación resaltar algunos puntos adicionales a los que mencionó el maestro Mauricio que me parecen muy interesantes. Nuevamente los felicito y le daremos entonces ahora la palabra aquí a los autores. Vamos a empezar con la doctora Liliana Martínez para que ella nos pueda en un momento dado complementar más sobre esta investigación. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Realmente agradecer que puedan compartir con nosotros este momento tan importante que es de dar a conocer y empezar a hacer volar esas páginas del libro que de alguna manera es la producción que ha surgido de todo un trabajo que hace varios años venimos haciendo con el doctor Manuel López Sáenz, que en algún momento inició esta propuesta de vinculación con Argentina a través de un proyecto de investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías en estudiantes de educación superior, y que bueno, lo tomamos también como una actividad muy interesante y que, como decían
los maestros que anteriormente han detallado con tanta profundidad nuestro trabajo de los distintos capítulos. También tengo que agradecer porque cómo se nota que realmente han podido ingresar en cada uno de esos capítulos y detectar cuáles eran los nudos más interesantes, los ejes sobre los cuales cada uno de los autores ha trabajado. Bueno, desde aquella primera inicio de proyectos de investigación ha ido creciendo esta red hasta llegar a la producción de este libro, donde, bueno, tenemos que agradecer cómo se fueron uniendo otros colegas que trabajan con nosotros, comparten hace muchos años experiencias, y que también quiero agradecerle especialmente a los colegas argentinos, Nirva Carestia, magíster Nirva Carestia, la magíster Genoveva Boussy, a Fernanda Lozano, una alumna de información ya casi egresada del profesorado de tecnología, que también se sumó a esta propuesta de formación, porque también el hecho de producir algo académicamente genera siempre un espacio de perfeccionamiento para nuestros alumnos, es decir, que toda esta actividad se va compartiendo además con otros integrantes del proyecto, con los alumnos, con los colegas. También agradecerle a Marcela Mora, Hernán Alvis, que pudieron integrarse y también ofrecer su propuesta, compartir su experiencia desde las visiones de los aspectos positivos y los obstáculos que nos tocan vivir. Y bueno, y volviendo a este título que tiene nuestro libro, que es Innovación Educativa desde una perspectiva latinoamericana, creo que lo más importante es eso, decir, somos latinoamericanos, somos personas que podemos aportar desde nuestras experiencias, que muchas veces sabemos que no son experiencias tan fáciles de llevar a cabo, porque a veces las condiciones de conectividad institucionales van generando alguna dificultad, pero bueno, la prueba de este grupo humano que ha trabajado en pos de elaborar esta producción, es que justamente nos ha unido esa fuerza y esa energía para ir superando obstáculos que muchas veces son una manera también de incentivarnos a buscar espacios para brindar a todo lo que es estos futuros profesionales universitarios o de los institutos de formación docente, como en el caso de México, son espacios que realmente deben estar cruzados por la innovación. Y para eso, bueno, de repente nos toca a quienes estamos a cargo de esos grupos empezar a promover ese espacio para el desarrollo de la innovación. Y como siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos del profesorado de tecnología, a quien también agradezco, porque hoy les decía, si yo no hubiera vivido la experiencia con ustedes en este momento de pandemia, en el superar la conectividad, las dificultades que ellos están teniendo muchas veces a nivel socioeconómico, y que también sabemos que va condicionando el aprendizaje, si no fuera por ellos yo no podría haber escrito esta experiencia. Yo creo que en eso siempre uno tiene que estar teniendo muy presente todos los que participan, y esto también tiene que ver con una visión, como digo, no sé, desde una perspectiva mucho más amplia, una visión del conocimiento diferente. Creo que ustedes lo han podido ir captando a través de los distintos capítulos, y con la gran alegría de haber ampliado este grupo a través de la incorporación de Sergio, con sus interesantes experiencias, y que nos van abriendo a la conexión con otros países, que eso también es parte del enriquecimiento. El enriquecimiento es de culturas diferentes, desde el respeto hacia las experiencias, vivencias, concepciones ideológicas de política educativa que cada uno va teniendo, y que en ese proceso de aprendizaje, que sabemos no es abstracto, sino que justamente está cruzado por diferentes dimensiones, debe estar siempre puesto en valor, justamente porque yo creo que en este momento que nos ha tocado hacer una transición así muy abrupta para algunos, afortunadamente para este grupo humano que ha trabajado desde Argentina, no es algo nuevo, porque hace casi más de 20 años que estamos trabajando en pos de la promoción de las nuevas tecnologías en diferentes niveles del sistema educativo.
en pos también de la internacionalización como un eje fundamental para fortalecer las redes académicas que también son parte del currículum de una carrera universitaria. Nosotros creemos que no sirve encerrarse en lo disciplinar, encerrarse en el espacio propio de una sola profesión, sino que lo que enriquece es la apertura hacia las visiones desde otras disciplinas y hacia la visión que también nos da la internacionalización. Y nosotros hablamos y vemos que justamente cuando estamos en la innovación educativa, queremos que esta propuesta de nuestro libro vaya mucho más allá de lo instrumental. A veces se trabaja las nuevas tecnologías y es muy común, y en este momento que han tenido que hacer esa, como le digo a algunos, una transición un poco abrupta desde un modelo pedagógico didáctico tradicional con estrategias, bueno, que van sirviendo en algunos momentos, pero que es necesario ir modificando si queremos formar profesionales hacia el siglo XXI, hacia los requerimientos y las demandas que la sociedad le va requiriendo a cada profesional. Tenemos que hacer esa transición, porque en las prácticas del conocimiento, que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión, no se puede hablar de reduccionismo. Siempre hay que mirarlo, y nosotros nos posicionamos desde una visión de la ciencia, del conocimiento, que responde a la epistemología de la complejidad, a mirar los hechos educativos, el aprendizaje, como algo que tiene que ver con una realidad compleja no por su dificultad, sino por el entrecruzamiento de dimensiones que justamente hacen que, si bien nosotros estamos trabajando con una plataforma tecnológica, un dispositivo que nos permite mediar en este proceso de e-learning, en este tipo de clases virtuales en donde se entrecruzan también procesos sincrónicos y asincrónicos, que es importante tener en cuenta. Y ahí me detengo un poco. Es muy claro que si nos quedamos solamente en lo instrumental, no vamos en la transición, solamente nos vamos a quedar en pasar una clase tradicional a un entorno virtual. Y no ese es el sentido. ¿Cómo nos ha costado? Bueno, pero también tenemos la alegría de haber compartido en distintos espacios con otros colegas esta visión de que es necesario cambiar el paradigma educativo. Así como van cambiando los paradigmas sociales, la realidad nos ha cambiado de golpe, pero nosotros tenemos que tener claro que para pasar a este otro entorno hay que tener en cuenta que hay que adaptar las planificaciones de las cátedras, los recursos didácticos que vamos eligiendo, tener en cuenta ese sujeto de aprendizaje que es el nativo digital, a quien le cuesta mucho menos, y también valernos de los aportes que ellos nos pueden dar cuando a veces se nos producen algunas dificultades de conexión, de cómo comparto pantalla, cómo es este nuevo programa, y están ellos para que también desde su conocimientos y su habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías nos puedan ayudar y hacer un trabajo colaborativo y cooperativo. Y justamente eso, tener en cuenta que uno tiene que elaborar, reflexionar acerca de las consignas de trabajo para ir combinando en las clases actividades online, o sea, ese proceso sincrónico de conexión constante con los alumnos, que también es muy importante porque estamos viviendo a veces, podemos decir hasta la tristeza para quienes somos docentes de vocación, de no poder estar cerca de los alumnos, de conectarnos, saber qué les está pasando, los gestos, esa actitud que a veces la pantalla la tiene, pero no es en toda la dimensión de esa vinculación que a nosotros nos gratifica y nos enriquece tanto cada día. Pero bueno, la vamos combinando con esta nueva posibilidad de conectarnos y vernos de golpe y decir, bueno, podernos preguntar a través de una pantalla, ¿cómo están? Me preguntaban ahora, ¿cómo está, profesora? Les he compartido también el vínculo para que puedan participar acá, porque digo, quiero que ellos sientan que son parte de todo el enriquecimiento y el crecimiento de uno como profesional, y son parte de esta producción que está escrita en unas páginas que tienen otra vida detrás, que es toda esa gente que nos ha permitido producir este capítulo. Y cada uno de los capítulos, como les ha pasado a los colegas. Y también ver cómo vamos combinando esa actividad online con otras actividades asincrónicas, o sea, actividades prácticas, actividades de producción, de elaboración y de investigación. Porque, bueno, justamente
este grupo de 6 personas que hemos trabajado en los 2 capítulos de Argentina, tenemos la costumbre justamente de que nuestras actividades de investigación se vayan constantemente ligadas, y de hecho están incorporados en nuestro proyecto de investigación alumnos de los profesorados de tecnología, de la carrera de ciencias exactas, en mi caso también de ingeniería eléctrica, que parece no cercano a la actividad de docencia, pero bueno, estoy ahí en la formación de otro tipo de profesionales con quienes también compartimos esta nueva posibilidad del trabajo online, que tiene otras facetas y que también nos implica a todos, alumnos y docentes, en trabajo colaborativo, el buscar nuevas maneras de comprender este paradigma, sin tenerle temor, y darnos cuenta de que todo está cruzado por el conocimiento. Y ahí digo que nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando con una visión de las nuevas tecnologías, siempre sustentada en una visión filosófica, epistemológica. ¿Por qué? Porque en esa sincronía y asincronía se ponen en evidencia 2 concepciones de espacio y tiempo, 2 concepciones filosóficas. Hay una nueva visión del espacio y del tiempo, que es lo que por ahí cuesta entender esa transición y decir, bueno, si yo no analizo en profundidad también esos sustentos de mi nueva manera de enseñar, de mis nuevas estrategias, me quedo en la utilidad simplemente del recurso. Y esa mediación tan fría de un simple recurso no hace a todo el proceso de construcción del conocimiento. Y ahí está la visión hacia la cual, una visión dinámica de construcción y reconstrucción de saberes a partir de los conocimientos previos que tienen esos alumnos. Y como les digo, en el ámbito de la innovación en las tecnologías, muchas veces ellos tienen varios pasos adelante de nosotros, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de compartir toda nuestra, nuestra propuesta didáctica, el que ellos también, yo creo que es muy valioso también como docentes e investigadores, que los alumnos vean que uno, a pesar de los años a veces de antigüedad, de presencia en las instituciones, nunca deja de querer aprender, de querer entender que no tenemos el saber total, el saber recabado, sino que tenemos que siempre estar interactuando con la dinámica del conocimiento. Y para eso está también esa vinculación con ellos, que ellos tienen que entender que cuando llegan a nuestras aulas universitarias o de nivel superior de formación docente, vienen con un cúmulo, con un capital cultural que es muy valioso y que si nosotros lo tenemos en cuenta, enriquecen nuestras propuestas didácticas. Bueno, decirles que justamente ha sido está siendo una etapa, eso es lo bueno, que no es que ha sido, sino que está siendo una etapa de profunda internalización de nuevas concepciones, del compartir con colegas, y realmente me siento muy, muy contenta de poder que existan autoridades como los maestros que acá nos acompañan, que puedan avalar justamente este tipo de propuestas, porque creo que también nuestras instituciones necesitan transición en el ámbito de la gestión educativa, para poder valorar y ofrecer espacios diferentes a quienes son profesionales que tienen ganas de seguir aportando y modificando esas instituciones, y no poner obstáculos como por ahí nos pasa. Quienes están siempre tratando de innovar a veces pueden resultar hasta molestos en algunas instituciones. Bueno, es importante que las autoridades tengan esa visión de que no, que justamente enriquece su propia gestión el hecho de tener docentes innovadores, y que también la innovación no pasa por los recursos didácticos y las estrategias, sino que en cada profesión, también siempre lo conversamos con mis alumnos, es importante que en la medida que ellos tengan acceso a la innovación, también disciplinar la innovación en sus propias profesiones, se va a ver enriquecida ese plan de estudio que se genera en un momento y que tiene que tener una actualización constante para formar profesionales que respondan a las demandas reales, y no llevarlos a un espacio laboral donde tienen que empezar a aprender, sino que ya realmente yo creo que la meta más importante de nosotros como docentes e investigadores es que estos jóvenes puedan ya ingresar a los espacios laborales con el desarrollo de una serie de competencias que les permitan también adaptarse a los cambios que ellos van a tener que vivir constantemente en un mundo tan dinámico de la sociedad de la información y el conocimiento,
que cada vez nos va sorprendiendo más. Y esto también es una manera de fortalecer los momentos críticos, como nos están pasando en la actualidad, y poderlos superar, como lo hemos visto claramente en este momento de la pandemia, cómo el desarrollo de la investigación y la tecnología está teniendo una presencia a nivel social. Y creo yo que también muchos sectores de la sociedad que a veces no podían ver tan claramente la relación entre los institutos de investigación, lo que hacen los docentes, puedan ahora darse cuenta lo importante que es la investigación, y también quienes tienen a su cargo los gobiernos de los países, darse cuenta de cómo tiene que valorarse a los investigadores, porque en el momento de crisis, cuando necesitamos de ellos para salir adelante, y no pasa por decisiones de otro tipo, el poder superar, en este caso, el COVID, que nosotros como grupo y como red lo estamos viendo, además de como algo peligroso y que nos está asustando un poco, como una posibilidad de enfrentarlo y decir, nosotros vamos a tratar a través del fortalecimiento de la educación, de los lazos afectivos entre los países, salir adelante, superar, y que el conocimiento, que justamente va a ser el camino para poder avanzar, enriquecernos también en la visión de las relaciones humanas desde una mirada diferente. Bueno, agradecer nuevamente a Manuel, que nos invitó en un primer momento y que se le ocurrió después esta idea del libro que ahora está concretado, y que, bueno, decirles también que ya estamos generando una posibilidad de una segunda etapa, de un segundo libro, con gente que está interesada en intercambiar desde los lugares de la educación de nivel inicial, de San Juan, desde la educación de adultos, con nuevas tecnologías. Ya tenemos un poco el sí para una propuesta posterior, y quizás se me ocurría, vamos a poder fortalecer este grupo con la conexión con otros países como Chile, Brasil, Ecuador, Perú, con otros colegas a quienes hemos invitado también a participar de este evento tan importante. Muchas gracias, y bueno, le doy la palabra al maestro Sergio. Bueno, muchas gracias, doctora Liliana. Y bueno, en primer momento agradecer también la invitación de hacer parte de este libro, de haberlo hecho realidad, al doctor Manuel por esa invitación. Con Manuel, pues, nos conocimos el año pasado en un congreso, en el Congreso COMIE en México, y bueno, también agradecer el buen análisis que han hecho del libro al profesor Francisco, al profesor Mauricio. Creo que lo describieron en gran medida, y eso pues lo hace sentir a uno muy orgulloso también como autor, que lo lean, que lo revisen y que entiendan, y que se haya transmitido de la mejor manera la información investigativa. Creo que es bastante importante lo que se ha logrado en esta red, Colombia, México y Argentina. ¿Por qué? Porque, como así lo decía el profesor Francisco, somos países diferentes, pero creo que transversalizan muchas cosas. Nuestras idiosincrasias son muy similares, nuestras formas de acercarnos a la educación también. Sus diferenciales, claro está, que se pueden ver en cada uno de los capítulos, pero es de resaltar que todos tenemos como una misma idiosincrasia de ver el mundo, que creo que eso también es bastante importante, y sobre todo algo que se tiene en cuenta hoy en día, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Resalto también algo que comentó Liliana, y es que hay que ir pensando en una ciencia, en una investigación basada en hechos, en situaciones, en investigaciones de Sudamérica, Latinoamérica, porque tenemos muchas cosas que aportar. Hay diferenciales, sabemos que a nivel internacional pues influye mucho la información que hemos tenido, los autores, los que revisamos, y creo que este libro es un aporte para mostrar y decir, miren, en Latinoamérica estamos trabajando como red, como equipo, pensando en la innovación educativa, pensando en las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la educación, y en sus diferentes niveles, porque creo que lo podemos observar también en el libro. En el caso de nosotros, en Colombia, lo trabajamos con 2 universidades,
pero pueden ver en el libro que se trabaja con universidades, colegios, en formación, ¿cierto? Entonces, podemos ver que hay un reconocimiento también del trabajo que se ha venido realizando. En esta medida también el artículo que nos correspondió sobre los estilos de aprendizaje y uso de TIC en estudiantes universitarios colombianos, hizo parte de este trabajo el perfil de los tres autores, de la profesora Valentina Castaño, la profesora Lilibet Sanz de la Universidad Tecnológica de Pereira, las dos que trabajan para el programa de acompañamiento institucional, es decir, el PAI, como psicólogas, y mi profesión también como psicólogo tuvimos esa visión, ¿cierto? Desde la psicología, por eso un tema bastante recurrente, que es cómo aprenden los estudiantes, y queríamos ver esos estilos de aprendizaje que va basado en los estilos cognitivos y cómo se utilizan las TIC dependiendo de los estilos de aprendizaje. Creo que hacia allá iba el trabajo que nosotros queríamos analizar, y nos pareció muy interesante mirar en dos universidades diferentes, una pública y otra privada. ¿Por qué? Porque nos daba la luz de saber todo el uso tecnológico frente a estas dos características. Lo que logramos ver en gran medida en el estudio es que hay, por ejemplo, dentro de lo que nosotros nos basamos fueron los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford, es decir, cómo aprenden los estudiantes o cómo aprenden las personas. Y existen en esta teoría cuatro formas. Uno que es el activo, es decir, que es más animador, que le gusta descubrir, que es más espontáneo. Un segundo que es más teórico, es decir, que le gusta el método, que le gusta la lógica, es más estructurado. El pragmático, que le gusta más experimentar, que es más práctico, ¿cierto? Directo. Y finalmente el reflexivo, que es más receptivo, más analítico. Entonces, a partir de esos perfiles, nosotros queríamos ver cuáles eran los niveles de uso tanto de las tecnologías de la información como de las tecnologías de la comunicación. Dentro de la tecnología de la información, pues hay unos software o unos sistemas que se utilizan, como los procesadores de texto, que todos conocemos, el Word, la hoja de cálculo Excel, procesamiento gráfico, procesamiento de video y sonido, presentaciones multimedia, videotutoriales, motores de búsqueda, entre otros. Y para las tecnologías de la comunicación, tuvimos en cuenta fueron los correos electrónicos, el chat, las comunidades virtuales, las aulas virtuales, los blogs, los wiki. De esta forma, queríamos mirar si el perfil o el estilo de aprendizaje tenía que ver también con la escogencia o la toma de decisión para trabajar más una tecnología de la información o más una tecnología de la comunicación. Esto, bueno, se hizo con 220 estudiantes de diferentes programas de psicología, administración de empresas, contaduría, ingeniería eléctrica, tecnología eléctrica y tecnología industrial, de las dos universidades mencionadas anteriormente, de la ciudad de Pereira, en Colombia. Como para que nos ubiquemos, Pereira, donde se encuentra, es lo que se conoce como el eje cafetero, digamos que se conoce como el Triángulo del Café. Hay tres ciudades que en Colombia son las que exportan en mayor medida café al mundo, y pues digamos que estamos en esta zona. Hay un desarrollo universitario bastante interesante en esta zona, y bueno, a partir de ahí pues era el interés también de ver estas diferencias. Para medir los estilos de aprendizaje utilizamos una prueba que se conoce como la prueba de Honey y Alonso, de la CHAEA, ¿cierto? Y para mirar las tecnologías o el uso de tecnologías de la información y la comunicación se utilizó un cuestionario basado en estos datos. ¿Qué encontramos en el estudio? Que en mayor medida los estudiantes tendían a ser reflexivos, es decir, les gustaba más pensar las ideas, trabajarlas, ser más concienzudos, receptivos, ¿cierto? Más el análisis a nivel general, seguido de los teóricos, es decir, que les gusta más el tema de leer, de revisar, seguido del activo y finalmente del pragmático. Esto nos dio pie también para mirar las tecnologías de la información y la comunicación, y creo que lo hemos encontrado allí, y es que el que más se utiliza en este momento, o de los datos que dieron del estudio, fue el procesador de texto. Es decir, casi todos sabemos que a nivel universitario los trabajos se hacen por medio de un procesador de texto, el nombre se le puede dar, es Word, seguido después de los videotutoriales. Creo que en esta situación de
de pandemia que hemos estado, los videotutoriales han sido unos aliados muy buenos de los estudiantes y también de nosotros como profesores. En el momento que damos nuestras clases, dejamos el video o les decimos a nuestros estudiantes vayan y miren el video en YouTube, ¿cierto? Entonces, he seguido de los videotutoriales y la hoja de cálculo también. ¿Esto por qué? Porque hay áreas como más de las ingenierías que sus trabajos pues se hacen más basados en hojas de cálculo. Y referente a la tecnología de la comunicación, un dato que nos pareció muy interesante y que están también ahí, es que el primero fue el chat. Lo primero que se utiliza son los chats como tecnologías de la comunicación, seguido del correo electrónico, y algo que nos llamó la atención también fue el tema de las aulas virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Que a la final nuestros estudiantes, independientemente, porque digamos que al estudio, al ser descriptivo, lo que queríamos era mirar ese uso de las TIC y ese perfil que tenían nuestros estudiantes, se amolda muy bien entre cada uno de ellos. No queremos decir tampoco, y la teoría está muy clara, que no hay un estilo de aprendizaje mejor que otro. Cada uno aprende dependiendo de esos perfiles y que es multimodal. En algún momento puede que uno cambie para aprender algo, quiera ser más práctico, quiera ser más activo, pero tiene unos rasgos de personalidad que tienden a ser mayormente hacia uno u otro. Entonces encontramos que si lo que más hay es teórico y reflexivo, vemos que las herramientas que utilizan también son teóricas reflexivas en comunicación y en información. ¿Por qué? Porque utilizan el procesador de texto para escribir lo que reflexionan, lo que teorizan, ¿cierto? Utilizan también el chat para comunicarse, para generar esta información, y el correo electrónico. Entonces, ¿qué logramos ver acá en el estudio y que nos llamó la atención? Que en gran medida los estudiantes están utilizando estas herramientas y ahora, ¿cierto? Y haciendo la similitud, porque digamos que estos datos se recogen antes de la muestra de la situación de pandemia, pero vemos que hoy en día nosotros como profesores, porque es la otra cara que hablamos, ¿cierto? Estamos hablando de los estilos de aprendizaje, pero ¿para quién sirven estos resultados? Para los profesores, para que puedan implementar en sus estilos de enseñanza y conozcan a sus estudiantes. Creo que eso es el primer paso, y a partir de ahí tomar decisiones con qué herramientas tecnológicas o de aprendizaje remoto o virtual pueden empezar a enseñar a sus estudiantes, cuáles serían las más cómodas para ellos y en dónde debe estar su nicho de trabajo. Es decir, que si yo soy docente de una de estas universidades, debería entender que si el videotutorial es el segundo más utilizado después del procesador de texto, mis clases deberán de quedar grabadas en algún lado para que el estudiante vuelva y la repita, la revise y utilice de esta forma las aulas extendidas y pueda realizar sus ejercicios académicos. Entonces, considero que se puede ampliar mucho más este trabajo, se podría hablar, pero creo que hablaríamos del libro completo. Entonces, la idea es que los lectores puedan revisarlo, puedan tenerlo en cuenta, puedan adquirirlo y de esa forma hacer esa doble vinculación. Pero la idea de este capítulo es llevar un poco más allá de solamente lo que creemos, porque muchas veces la gran diferencia entre la investigación y lo que suponemos son los datos reales. Entonces, muchas veces decimos, sí, nosotros sabemos que al estudiante le gusta ver videos. Sí, nosotros sabemos que al estudiante le gusta utilizar, hacer sus trabajos en Word, pero todo es como del sentido común, sin ningún dato, sin una prueba. Y creo que ese es el gran aporte del libro, decirle a los docentes que lo lean, a los estudiantes que lo lean, miren, acá pueden encontrar información para trabajarlo. Y algo que nos gusta mucho también, o que encontramos algo interesante en el estudio, es que se utilizan las aulas extendidas. A veces eso es algo que se desconoce, o en nuestro contexto dicen, tenemos aulas extendidas en la universidad, pero no las utilizan los estudiantes. Y según los datos de nuestro estudio, es el tercero más utilizado de una lista de casi 7 u 8 herramientas. Entonces, eso es lo que quería un poco ir comentando, que a veces decimos, no, es que no utilizan, o es que no hacen, o es que no les gusta, y los datos demuestran otras cosas. Entonces, sabemos que también este tipo de estudios tienen sus limitaciones, que a futuro tiene que hacerse un seguimiento más longitudinal, no solo transversal, hacer un seguimiento a este tipo de ejercicios, pero queda una base para el estudio sobre estos temas, y qué bueno que se pueda pensar a futuro
estudios dentro de la red en las mismas líneas para ver si sucede lo mismo en México, Argentina, Brasil, Chile. Bueno, esto es lo que está generando la red para poder mirar cómo se trabaja desde el punto de vista de la innovación educativa basada en TIC a nivel latinoamericano. Y creo que estos primeros aportes darán frutos en otros trabajos, en otras redes de trabajo que podamos llevar a cabo con todos los investigadores que estarán para una segunda versión del libro o artículos o la parte investigativa, que es la gran meta de la red. Y finalmente también reconocer a cada uno de los estudiantes que hicieron parte de este estudio, agradecer también por el apoyo constante de las instituciones universitarias para producir este tipo de trabajos que son de gran interés y que, como comentaban tanto el profesor Francisco y el profesor Mauricio, decíamos que eran las tecnologías del futuro, pero creo que el futuro se nos adelantó y es el presente. Entonces, eso es lo más importante y bueno, muy contento para cerrar, muy contento de estar aquí, sobre todo hablar para toda Latinoamérica y en especial México. De pronto no muchos lo saben, pero yo estudié en México, mi infancia, ¿cierto? Entonces, tuve profesores como ustedes de primaria, secundaria, y bueno, esto me hace sentir muy orgulloso de hacer parte de este equipo y entiendo totalmente, y la idiosincrasia y el gusto también, y bueno, con Argentina también estamos de la mano. Entonces, muchas gracias y damos paso al profesor Manuel. Muchas gracias, colegas. Inicialmente quiero comenzar mi participación agradeciendo a nuestras autoridades educativas, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la doctora María Luisa Gordillo Díaz, por supuesto a la directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la maestra Alicia Luna Rodríguez, a mis colegas, el maestro Mauricio Martínez Cedillo, jefe del área de investigación de la escuela, quien hoy además funge también como presentador de este libro, de esta jornada, a quien agradezco mucho, y por supuesto al doctor Francisco Arellano Rabiela, jefe del área de posgrado de nuestra institución, quien también tuvo la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes, y por supuesto, Sergio, Lili, un abrazo entrañable hasta allá, y qué bueno que llegamos a este momento, que es, hay que decirlo también, la primera de 3 presentaciones que vamos a realizar. Eventualmente estamos impulsando la presentación en Colombia, en Argentina, así que ya tendrán noticias de ustedes y espero nos puedan acompañar, de nosotros, y nos puedan acompañar. Inicialmente comentar que pues esta experiencia efectivamente se inscribe en el marco de nuestras actividades como grupo de investigación, innovación educativa y TIC, TACTEP, que inicialmente tuvo lugar a partir de la vinculación con la Universidad Nacional de San Juan a través de la doctora Liliana Martínez Dávila, y posteriormente el caso. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Manuel. Que se oía un poco entrecortado. Gracias. ¿Se escucha entrecortado? A ver, lo voy a intentar así abierto. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor. ¿Se escucha bien? Correcto. Mejor. Bien, gracias. Gracias. Decir que sí, estas actividades las hemos venido realizando en el marco de nuestra actividad como grupo de investigación, inicialmente en el caso de la vinculación con la Universidad Nacional de San Juan, posteriormente ahora con la Universidad Cooperativa de Colombia, y que bueno, pretendemos eventualmente, como ya lo señalaron los colegas, avanzar hacia la conformación de una red de investigación en temas de tecnología educativa a nivel Latinoamérica. Así que invitamos, por supuesto, a los colegas, los colegas, a los estudiantes
que se estén formando en el área de educación, de investigación, a que participen, se acerquen con nosotros y nos ayuden a engrosar este esfuerzo latinoamericano. Como diría Mario Benedetti y después cantó Serrat, el sur también existe, así que hay que empezar a levantar la voz, a leernos, a escribir, a escucharnos, a compartir, porque hay mucho que decir en el concierto de voces internacionales en un marco de horizontalidad y de interculturalidad. Bien, en el marco de la llamada sociedad de la información y el conocimiento, aparecen ante nuestros ojos novedosas posibilidades de consumo y producción de información. Al tiempo de diversificar exponencialmente las formas de construcción del conocimiento, las experiencias de aprendizaje y de colaboración. De esta manera, asumimos que las barreras espaciales, temporales y circunstanciales se han diluido y frente a nosotros aparecen nuevos desafíos y oportunidades en relación a los saberes, habilidades y actitudes que es necesario adquirir y desenvolver, así como la posibilidad del intercambio de bagajes culturales entre los individuos y sus culturas de procedencia a través del flujo de contenidos de la llamada Web 2.0 y su exploración, apropiación y recreación a través de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC, tecnologías del empoderamiento y la participación TEC. De esta manera, en la experiencia que tuve la oportunidad de inscribir en este libro, que se titula Aprendizaje del inglés en la Web 2.0, una experiencia de aprendizaje autodirigido, en el capítulo 4 de esta obra, se da cuenta de la intervención educativa sistematizada con fines de investigación ocurrida en el marco del curso Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, correspondiente al primer semestre del plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar 2012 en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Y aquí aprovecho para agradecer la participación de las estudiantes del grupo muestra, el grupo 101 de nuestra escuela, quienes, gracias a su esfuerzo, a su interés, a su participación, se hizo posible dar cuenta de esta experiencia educativa. Así que muchas gracias, muchas gracias, compañeras. Por otro lado, también señalar que esta experiencia fue sistematizada y analizada considerando las 4 dimensiones comunicativas del idioma, la expresión oral, escrita, la comprensión lectora y auditiva, y se partió de un diagnóstico con la herramienta gratuita en línea Test Your English Learner, la cual, hay que decirlo también, fue sugerida por los colegas integrantes del trayecto de Segunda Lengua y Tecnologías de la Información y la Comunicación, a quienes agradezco. Tengo el gusto de trabajar con ellos y hago un reconocimiento por su aportación a este trabajo. Desde luego, también esto en forma de pretest, y con base en los resultados se planteó a las docentes en formación del grupo muestra la interacción semanal con alguna herramienta de acceso abierto, las cuales podían ser sugeridas por el docente responsable del curso y o por elección de cada estudiante. De esta manera, colegas, al finalizar el semestre se sistematizaron 4 evidencias de aprendizaje específicas de la experiencia, aunque hubo también otras evidencias consideradas significativas por las docentes en formación en un portafolio electrónico, contemplando la siguiente estructura: descripción del cuerpo de la evidencia y su intención formativa, el cuerpo de la evidencia, que podría ser un documento de ofimática, un PDF, imagen, video, podcast, etcétera, y un ejercicio de autoevaluación y heteroevaluación y coevaluación vía rúbrica, así como la reaplicación de la herramienta Test Your English Young Learners como post-test. Los resultados del análisis, colegas, de la experiencia arrojaron datos relevantes sobre los ritmos, estilos y autogestión del aprendizaje de las estudiantes. Las habilidades comunicativas desarrolladas en una segunda lengua y la valoración de las herramientas de la Web 2.0 como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es decir, como TAC. En ese sentido, me permito compartirles
algunos de los hallazgos que podrán ustedes encontrar en la lectura del capítulo. Las estudiantes del grupo muestra observaron un promedio de avance después de la experiencia de 3 puntos entre la puntuación obtenida en el pretest y la puntuación obtenida en el posttest, y en ningún caso hubo una disminución en el puntaje obtenido en el pretest con respecto al puntaje obtenido en el posttest. La puntuación más baja obtenida por una estudiante en el pretest fue de 2 puntos, equivalentes a un nivel Starters A1. La puntuación más alta obtenida por una estudiante en el pretest fue de 20 puntos, equivalente a un nivel de Flyers A2. Por otro lado, la puntuación más baja registrada en el posttest fue de 2 estudiantes, quienes obtuvieron 10 puntos y equivalentes a un nivel Movers A1, mientras que 6 estudiantes registraron una puntuación de 20 en el posttest, equivalente a un nivel Flyers A2. Asimismo, la clasificación del grupo avanzó del nivel Movers A1 en promedio con una puntuación de 13.24 al nivel Movers o Flyers A1 con una puntuación promedio de 16.3 puntos de 20 posibles. En suma, colegas, los resultados del análisis de la experiencia arrojan datos relevantes sobre los ritmos, estilos y autogestión del aprendizaje de las estudiantes, sus habilidades metacognitivas y las habilidades comunicativas desarrolladas en una segunda lengua, así como la valoración de las herramientas gratuitas de la Web 2.0 como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y finalmente, cierro con esto, colegas, comentarles a ustedes que la obra, que a partir del día de ayer ya está disponible para su venta en internet y que ponemos a su consideración, desde luego habrá el momento de entregar un ejemplar en cada institución para su consulta. Vamos a ver qué posibilidades hay de obsequiar algunos ejemplares digitales a quienes estuvieron en el chat, quienes hayan, a ver que nuestros presentadores nos ayuden. Tres libros digitales vamos a obsequiar de acuerdo con los criterios que ellos nos planteen, preguntas, algo que consideren ustedes relevante, lo vamos a dejar abierto para los participantes del chat. En suma, cierro con esto. La presente obra es un testimonio, valioso de innovación educativa, de trabajo colaborativo y de investigación que da cuenta del intercambio de experiencias entre culturas, contextos, instituciones y actores puestos a disposición de los lectores para su conocimiento, uso, reproducción y apropiación, superando así las barreras espaciales, temporales y circunstanciales antes señaladas. Reitero mi agradecimiento a los colegas del grupo, a los colegas presentadores, a las autoridades educativas de nuestra institución y de las cuales dependemos, y desde luego también agradezco a quienes estuvieron acompañándonos hoy en esta presentación. Cerrar con esto diciéndoles que es muy importante que en el caso de nuestras escuelas formadoras de docentes transitemos a una cultura cada vez más activa de la investigación, tanto en formadores como estudiantes, como una herramienta para la innovación educativa y desde luego de la mano de estos extraordinarios recursos mediacionales que son las llamadas TIC, cuando las utilizamos como medios para informarnos y comunicarnos, cuando las utilizamos para aprender, para construir conocimiento, o TEP, cuando las utilizamos como medio de organización y de empoderamiento para la participación colaborativa. Cierro con esto y agradezco desde luego a todos mis colegas. Un saludo. Muchas gracias a nuestros autores, doctora Liliana Martínez, maestro Sergio Barbosa, doctor Manuel López Sainz. Agradecemos sus palabras y la amplitud de del capítulo que cada uno de ustedes es autor y o coautor. Bueno, el chat sí está ya ahorita más nutrido. Queremos agradecer los comentarios que hacen. Voy a tratar de recuperar todos los nombres. Si se me escapa alguno, ofrezco una disculpa anticipadamente. Nos comenta, por ejemplo, Marisol Rojas, felicitaciones a los autores, es en general de Marisol Rojas, Leticia Montaño,
en ciberterritorio socioemocional, Vianey Vázquez, Mariana Linares, Socorro Méndez, Edith Bello, Roberto Castillo, Carolina Cetina, Valeria Atencio, Jorge Santana, Teresa Blanquer, José Alfonso Granados, Andrea Acosta, Stella Más, Norma Moncada, Sandra Lilia Andrade, Ana Laura Arias, me parece estoy viendo ahorita María Bonita, Rosa María Cruz Guzmán, que también nos está comentando en el chat en este momento, Marilú Rosado Bosque también, felicitaciones a todos. Dos comentarios que quiero resaltar, la doctora Leticia Montaño nos dice, es una interesante perspectiva de la interculturalidad, mirarlo desde esta forma en que ustedes están haciendo el planteamiento. Bueno, pues esto es lo que aparece en el chat. Yo no sé, Fernanda Lozano también ya está escribiendo, felicita a los autores, y bueno, se va nutriendo el chat en este momento. Yo no sé si, doctor Arellano, nos ponen en un aprieto para poder elegir a 3 participantes del chat que puedan llevarse un ejemplar de la producción que acabamos de comentar y que indiscutiblemente es la, digamos, haciendo una analogía, es una premier, ¿no? O sea, todavía no está el estreno siquiera, esta es la premier, porque el libro aún no ha sido puesto al público, estamos en una premier y eso en lo particular a nuestra institución nos llena de orgullo. Pues ya se nosotros... ayer en internet. Ya está desde ayer en internet, sí. Miren, entonces, bueno, digamos que fue el estreno entonces, casi simultáneo que la premier. En el caso de nuestra institución, a nosotros nos da muchísimo gusto que las actividades académicas en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños no paren. Y me voy a permitir hacer una paráfrasis de la marcha Educadoras, porque entonces seguimos marchando buscando verdad, ¿no? Las investigaciones dan cuenta de todo esto y las que se recopilan en esta producción académica es muestra de ello. Nos da mucho gusto como institución dar continuidad al proyecto institucional de investigación en cuanto a la difusión de la producción académica del personal docente de la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños, y nos llena de muchísimo orgullo que sea acompañado de maestros e investigadores, doctores, investigadores internacionales. Eso es para nosotros muy significativo. Aplaudimos esta iniciativa que tiene los autores, indiscutiblemente que para nuestra escuela, bueno, el contacto primero es el doctor Manuel López Sáenz, a quien le agradecemos que nos haya compartido esta posibilidad. Muchas gracias, doctor, por esta posibilidad que nos brindaste de conocer la producción que se tiene en América Latina. Pues yo no sé, antes de cerrar, doctor Arellano, si pudiste mirar algunos de los chats y elegimos algunos de los comentarios que tenemos para... Estuve viendo aquí la cuestión de los comentarios, creo que sí hay varios comentarios y sí nos ponen en una disyuntiva, pero creo que si los autores van a obsequiar 3 libros electrónicos, probablemente las alumnas sean se puede ser nuestro público, ¿no? Y de las primeras que estuve observando en poner algunos comentarios fueron María Bonita, Carolina Cetina de licenciatura, y de maestría Vianey Vázquez. Entonces a lo mejor ellas podrían ser por dedazo, ahora sí. No hay otra forma. Yo creo que yo sé que hay más, ¿no? Pero si tenemos que seleccionar, pues sería por cuestión de cómo fueron apareciendo los comentarios, ¿no? En general no hay preguntas, sino son puros comentarios, como dice Mauricio, de felicitaciones. Hay alguno por ahí que retomó algunas palabras del doctor Manuel, que dice que varios latinoamericanos dicen que ya es hora en un momento dado de entrelazar fuerzas entre los estados del sur de América. Entonces, pues ahí es una de las cosas que rescato, además de varias felicitaciones del cuerpo directivo, del cuerpo docente de la escuela y de otras partes también que se están aquí entrelazando entre estudiantes, alumnos, directivos y público en general que ha estado aquí participativo. Bueno, pues entonces queda uno para María Bonita.
para Vianey otro para Vázquez, que es de maestría, Carolina y para Carolina Cetina, no la conozco, pero me imagino que es estudiante también, ¿no? Carolina Cetina. Pues sí, ahí están ya. Sí, es experta en TICS, la profesora Carolina de México. Sí, bueno, ahí están ya los 3 ejemplares, doctor Manuel, para Muy que bien. se los hagamos llegar. Sería que nos manden un correo, por favor, a Maeslosa, M de mamá, A de Armando, E de Ernesto, S de Sapo, L de Lalo, O de Omar, S de Sapo, A de Armando, maeslosa@yahoo.com.mx, y a vuelta de correo les enviamos su copia del libro. Pues ya está. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta presentación. A nombre de la maestra Alicia Luna Rodríguez, directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, agradecemos la oportunidad que nos brindaron para ser los primeros en la presentación de esta obra académica, y agradecemos a todas y a todos quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión en vivo, su presencia, y les invitamos para que estén atentos en el portal de la revista Voces de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, porque daremos continuidad a actividades y acciones de esta naturaleza a través de las videoconferencias u otros mecanismos que tengamos disponibles. Estaremos en esta posibilidad de continuar con nuestra labor académica institucional. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Liliana Martínez, por su presencia. Muchas gracias, maestro Sergio Barbosa, por estar también esta tarde con nosotros. Doctor Manuel López, muchísimas gracias. Mi felicitación para los autores. Un abrazo muy gigante y muy fuerte por la labor que han realizado. Mi reconocimiento también y mi agradecimiento a mi compañero, el doctor Francisco Arellano, porque me hizo favor de acompañar en esta presentación. Un honor para mí, doctor, compartir la mesa con usted en esta tarde. Muchísimas gracias. También un abrazo de reconocimiento a la labor que tenemos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Les deseamos una excelente tarde y un magnífico cierre de semana. Continuaremos con nuestras actividades en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Muchísimas gracias. Buenas tardes.